Hoy les hablaremos sobre las amenazas que afectan la deontología del contador público de acuerdo a los casos de Interbolsa DSA, el defalco a la DIA y Saico SA y la aplicación de las salvaguardas del Código de Ética Profesional del Contador. Como primer punto, les hablaremos sobre el caso de Falco a la DIA. Bueno, como sabemos, es el billonario fraude de la DIA, ya que fue planeado desde varios años, para mayor precisión desde 2004. Como se menciona en 2011, donde en el transcurso de dichos años se realizaron operaciones sospechosas por parte de empresas colombianas y comercializadoras venezolanas, las cuales aprovecharon del sistema para aumentar el monto y volumen de la venta y así recoger a su mayor devolución del impuesto al valor agregado, como todos lo sabemos, el IVA. Dice que el negocio consistía en crear una empresa exportadora de manera ficticia, con las cuales exportaban supuestos productos para luego solicitar la devolución del IVA mediante facturas falsas. El proceso para realizar el defalco se desarrolla de la siguiente forma. La empresa exportadora no realizaba los trámites para exportar los productos, sino que se le valía de las empresas consultores y asesores RIB S.A.S, la cual hacía las veces de sociedad de intermediación aduanera CIA, para que realizara todas las diligencias cuya actividad según el registro único tributario RUT era la exportación. Decía que para hacer efectiva la exportación, la CIA, entidad encargada, debía presentar un documento de exportación a la DIA para relacionar la mercancía enviada al exterior. Es así que cuando el TEX ingresa a la DIA para la aprobación, debe ser tramitado de manera automática o física. En la primera se hace a través del sistema, mediante que la segunda se solicita a un funcionario el cual verificará que la mercancía existe y la cantidad sea real. Así, una vez aprobada y realizada la exportación, la empresa solicitaba la devolución del IVA. Posteriormente, el trámite de devolución del IVA lo realizaban los funcionarios de la División de la Fiscalización de la DIA, donde verificaban solamente a un proveedor, el de mayor monto, ¿verdad? De todo el listado que aparece en la solicitud de devolución, al cual le envían un requerimiento ordinario, que respondía de manera verídica con documento ficticio, que soporta las transacciones con la empresa exportadora. Dicha estructura la encabezaba la señora Blanca Yasmín Becerra, quien es señalada de conformar dicha organización delincuencial para realizar el fraude a la DIA mediante la creación de empresa de papel. Su captura se dio en julio de 2011, condenada a 26 años por incurrir en delitos de concierto para delinquir, peculado por aprobación con hecho, captación ficticia, enriquecimiento ilícito y particulares, falsedad en documentos y lavado de activos. Los cómplices de la señora Becerra, como se evidencia en El Espectador 2011, los cuales nos mencionaba que Guillermo León Rodríguez Morales, el esposo de la señora, María Delia Segura Becerra, la madre, Fernando Quinceno Cruz, José Norbe Garzo Fierro, los escoltas de la víctima, en este caso la víctima es la que realizó el desfalco, Diana Marcela Ramos Caderna, que era la funcionaria DIA, Yasmín Viviana Silvia Sánchez, Antonio Ramón Angú de los Hernández, funcionarios de la DIA, Andrea Botina Montero, Sandra Liliana Rojas García, Luz Mantá Sepúlveda y Miriam Teresa Peña Palacio, abogada. Aquí podemos apreciar cómo era la jerarquía que se cumplía. Como anteriormente decía, quien la encabezaba era Blanca Yasmín Becerra y sus manos derechas, Diana Marcela Ramos Caderna, Antonio Gudelo Hernández, Guillermo León Rodríguez Morales y María Devia Segura Becerra. Luego, quienes eran como los que eran de su confianza era José Norbe Garzo Fierro y Miriam Teresa Peña Palacio, sus abogados, ¿verdad? Y luego teníamos a Yamil Viviana Silvia Sánchez, Andrea Botina Montero, Luz Adriana Manta Sepúlveda y Sandra Liliana Rojas García, ¿verdad? Nos decía que la afectación a la profesión contable
ya que las personas que se mencionaron anteriormente ejercían la profesión contable en el cual prácticamente violentaron el juramento que se hizo para poder ejercer, ¿verdad? Como nos decía, los contadores públicos involucrados en el falco a la DIA fueron procesados imponiéndoles cargos de acuerdo a sus responsabilidades en el ilícito. Se les imputaron los cargos correspondientes como sus sentencias. Acordémonos que los cargos de ellos fueron de acorde a lo que se realizó de la investigación, de lo que se obtuvo y cuáles fueron los papeles que ellos desarrollaron en este acto delincuencial. Las amenazas, sabemos que la abogacía de nosotros, los contadores, ¿verdad? Los contadores públicos promovieron la posición de la estructura delincuencial para el interés propio y de la organización. Claramente sabemos que como contadores, podemos alterar, cosa que no es acorde a nosotros, porque nosotros hemos hecho un juramento, ¿verdad? El cual se debe cumplir con la transparencia, el cual nosotros ejercemos el ejercicio. La autorrevisión. Como sabemos, las profesionales realizaban la certificación de información contable inexacta, o sea, que prácticamente alteraban los datos que presentaban al ministerio, los intereses propios, ¿verdad? Luego sabemos que los intereses propios son actuaciones que dejan en claro que fueron motivadas por un beneficio económico, ¿verdad? Acordémonos que a veces nosotros somos débiles por cifras monetarias, el cual no sabemos el nivel de las consecuencias, o sí las sabemos, pero pensamos que nunca vamos a ser descubiertos, ¿verdad? Pero en cosas en relación con exportación o con el gobierno, eso es como ponerse la soga al cuello, ya que en cualquier momento uno puede ser descubierto por las alteraciones que uno hace en el sistema financiero. Luego tenemos los salvaguardas. Como sabemos, las normas profesionales se reiteran que se realizó una burla al sistema contable y fiscal, ante lo cual todos los profesionales de la contaduría pública tengan claridad mental para el óptimo desempeño en la práctica laboral. Como anteriormente decía, ¿verdad? Se hace un juramento, el cual nosotros juramos ser personas transparentes y por eso al hacer un trámite donde se alteran datos es como una burla al sistema contable y a todas las personas que lo ejercemos, ¿verdad? Luego tenemos el seguimiento por un organismo profesional o por el regulador y procedimientos disciplinarios. Los organismos, tanto públicos como privados, que están relacionados con el ejercicio profesional contable realizan un seguimiento para la debida validación de las actividades, tanto entidades como personas que realicen esto, prácticamente como llevar un control, una organización más exacta, más concreta, si es posible, en una quincena o mensual, para ver la transparencia de los de la cifra, perdón. Revisión externa realizada por un tercero legalmente habilitado de los informes, declaraciones, comunicaciones o de la información producida por por un profesional de contabilidad. Ante ese hecho, es de vital importancia que se realicen revisiones periódicas y regulares con el fin de disminuir los riesgos de fraude a un nivel aceptable o un defecto mínimo. Luego tenemos el caso Saico. El caso Saico, su historia nos dice que a finales de 1945, Jorge Ayala, los hermanos Francisco y Gonzalo Hernández, José Barros, Emilio Sierra, Emilio Murillo, Francisco Cristanocho y otros prestantes, compositores y autores teatrales congregaron bajo una misma bandera e ideales de lucha y se unieron para crear una entidad que defendiera sus derechos de autor como principio universal, ya aplicando en las principales legislaciones del mundo. De esta manera, un año después se creó la primera junta directiva de SAICO, lo cual estuvo conformada por el presidente doctora Antonio Hernández Álvarez Llenares, el vicepresidente Jerónimo Velasco González, el tesorero Jorge Olaya Muñoz, el revisor fiscal Francisco Cristacho Camargo, el secretario general Alberto Villa Leiva y el secretario de actas. La estructura del SAICO se encuentra constituida por tres grandes secciones, la cual sería la Asamblea General de Socios, que es el órgano principal de la entidad. Sus miembros hacen reunión ordinaria cada año y de manera extraordinaria cada 3 meses, preferible en los primeros meses del periodo fiscal.
El consejo directivo es nombrado por la Asamblea General de Socios. Acto seguido, ellos nombran al gerente general, tesorero y secretario. Está conformado por 5 miembros autores o compositores para un periodo máximo de 3 años y 2 miembros editores para un periodo de 3 años. Sus funciones son definir las políticas, planes, presupuesto y distribución de los derechos generales. El comité de vigilancia, su función es velar por el cumplimiento eficiente de las obligaciones legales y estatutorias de los órganos de dirección. Adelanta las investigaciones ordenadas por la Asamblea General, el Consejo Directivo o cualquier socio con derecho a voz y voto. La estructura jerárquica comienza desde el Comité de Vigilancia, el Comité de Vigilancia, Asamblea General, Jorge Ernesto Sánchez Pérez, revisor fiscal. Luego tenemos este Consejo Directivo, Jairo Ruggiero Ramírez, gerente general, luego el presidente del Consejo, el director ejecutivo, secretaria del director ejecutivo, dirección ejecutiva, subdirector ejecutivo, Consejo Directivo. Según de la mano del Ministerio del Interior en aquella época del señor Germán Vargas Llenaral, se llegó a la conclusión de falta de operaciones de los órganos de sociedad, Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, Gerente General y Revisor Fiscal. Extralimitaciones del Gerente General, Jairo Ruge Martínez, contratación irregular, ocultamiento de información ante el Consejo Directivo, manejo inadecuado del personal, inobservancia de mandatos de la Asamblea General, inexistencia de reglas claras en relación con el acuerdo de derecho. De esta manera se observa que las falencias varían desde la cabeza principal de la entidad, quedando al descubierto un sinfín de número de irregularidades que con el pasar del tiempo rebosó la copa y las denuncias no se dieron a esperar. Se detuvo la desfachatez de realizar una pagando con dinero aprobada por el Consejo Directivo, por si fuera poco, como lo sustenta KIP 2011. En el 2012, la Asamblea Directiva también decidió obsequiar un bono por 20 millones al homenajeado, hasta donde se puede llegar con la falta de incumplimiento de las políticas planteadas por la misma empresa. Por si fuera poco, desde la renuncia de Jairo Ruge y del revisor fiscal Jorge Ernesto Sánchez Pérez, distintas personas asumieron la gerencia. Al tomar posesión del cargo, se seguirá con la misma actitud y seguir cometiendo actos en contra del bienestar del ente económico causado en caos corporativo, creando en el aspecto cognitivo una mafia desenfrenada. Hoy en día, Seiko se ve afectada por el dilema presentado en 2011, cuando el gerente Andrés Espinosa Palonso contrató un Servitic para que ejecutara un análisis de la entidad. Con lo que no contaría Seiko es que aquel entonces la empresa contratada tenía una razón social distinta a la que ésta actualmente mostraba. En las amenazas tenemos que autorrevisión. El contador público no tomó las medidas pertinentes para avisar los grandes inconvenientes económicos que poseía la entidad durante la época de los desfalcos hacia las personas que reclamaban sus ganancias respecto a los derechos de autor. En la salvaguarda tenemos que el seguimiento por un organismo profesional o por el regulador, procedimientos disciplinarios, fortaleciendo de los organismos de vigilancia de la entidad y proceder a ingresar personas externas altamente calificadas para que observen que todo se ciña de acuerdo a los códigos disciplinarios y a las políticas planteadas por el ente económico. Luego tenemos el código de ética para los profesionales de la contabilidad. La dirección de una entidad realiza un gran número de actividades con el fin de gestionar la entidad en el mejor provecho de las partes interesadas en la misma. Sin embargo, las responsabilidades de la dirección comprenden liderar y dirigir una entidad, incluida la toma de decisiones significativas en relación a la adquisición, el despliegue y el control de recursos humanos, financieros, materiales e inmateriales. Los ejemplos de actividades que por lo general se consideran responsabilidades de la dirección incluyen fijación de políticas y dirección estratégica, dirección de los empleados de la entidad y asunción de responsabilidad con respecto a sus actuaciones, autorización de transacciones, decisión acerca de las recomendaciones de la firma o de otros terceros que se deben implementar, asunción ante la responsabilidad con respecto al diseño, implementación y mantenimiento del control interno. La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros que expresan la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Dichas responsabilidades incluyen originar, modificar las anotaciones en el libro diario o determinar las cuentas en las que se clasifican las transacciones, preparar o modificar los documentos que soporten o los datos de base en formato electrónico u otro que sirve de evidencia de que una transacción ha tenido lugar, por ejemplo, órdenes de compra, registros de tiempo para la nómina y pedido de cliente. La prestación de servicios de contabilidad y de teneduría de libros, tales como la preparación de registros contables o de estados financieros a un cliente de auditoría, origina una amenaza de autorrevisión cuando seguidamente la firma
audita los estados financieros. El proceso de la auditoría, no obstante, requiere un diálogo entre la firma y la dirección del cliente de auditoría que puede abarcar la aplicación de normas o de políticas contables y los requerimientos de revelación de información en los estados financieros, la adecuación del control financiero y contable y de los métodos utilizados para la determinación de las cantidades por las que figuran los activos y pasivos. La propuesta de asientos de ajuste en el libro diario. La realización de servicios de valorización para un cliente de auditoría puede originar una amenaza de autorrevisión. La existencia de amenaza y la importancia de la misma depende de factores tales como si la valoración tendrá o no un efecto material en los estados financieros, el nivel de participación del cliente en la determinación y aprobación de la metodología de valoración y en otras cuestiones de juicio significativa, la disponibilidad de metodología estable y de guías profesionales, de guías profesionales. En el caso de valoraciones que impliquen la utilización de metodologías estándar o establecida la subjetividad inherente al elemento, la fiabilidad y la extensión de los estados de base, la dependencia con respecto a los acontecimientos futuros que sean susceptibles de producir una volatilidad importante inherente a las cantidades en cuestión, el alcance y la claridad de la información revelada en los estados financieros. Se evaluará la importancia de cualquier amenaza que se origine cuando resulte necesaria. Se aplicará salvaguarda para eliminar y reducir a un nivel aceptable. Ejemplos de salvaguarda son la revisión de la auditoría o del trabajo de valoración realizado por un profesional que no participó en la prestación del servicio de la valoración. Adopción de medidas con el fin de que el personal que presta dicho servicio no participe en el recargo de auditoría. Los servicios fiscales comprenden una amplia gama de servicios que incluyen preparación de declaraciones de impuestos, cálculo de impuestos con el fin de preparar los asientos contables, planificación fiscal y otros servicios de asesoramiento fiscal, asistencia con la resolución de contenciosos fiscales, los cuales los servicios fiscales implican actuar como abogado de un cliente de auditoría ante un tribunal público o de una audiencia en la resolución de una cuestión fiscal, y los importes implicados sean materiales para los estados financieros sobre los que firma ha de expresar una opinión. La amenaza de abogacia que se origina es tan importante que ninguna salvaguarda puede eliminarla o reducirla a un nivel aceptable. Lo que se entiende por tribunal público o audiencia se determinará de acuerdo con la forma en la que se resuelven los procedimientos fiscales en cada jurisdicción. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, al ver estos casos y a ver la normativa contable de un contador, sabemos que un contador es el abogado en términos financieros. ¿Por qué? Porque un abogado tiene que mostrar la transparencia de la entidad ante el gobierno. O sea, en este caso, nosotros los salvadoreños, los de empresa o tener un negocio, tenemos que presentar una contabilidad al Ministerio de Hacienda. Esto para que ellos vean la transparencia de nuestro negocio y del negocio que nosotros hemos adquirido un producto. Acordémonos que para nosotros, para los que ejercen la contabilidad, es un, es un cargo llevar al día, no alterar las cifras, ser transparente, porque sabemos que siempre el gobierno va como, en este caso, el gobierno va a saber si ha habido una falta de respeto al sistema contable, ya que así como nosotros presentamos, la empresa a la que le adquirimos, sea un producto o servicio, ella declara. Entonces, es de nosotros llevar algo transparente en el cual se vayan cumpliendo las normativas que que el mismo gobierno ha establecido para que nosotros cumplamos de acuerdo al rubro, a la situación en la que nos encontremos. De igual manera, no dejarnos llevar por la ambición de un
con el fin de algo económico, ya que como podemos observar en el caso de la tía y el Saico, siempre ha habido como por una ambición adquirir más y por eso se comienzan a hacer los incumplimientos ante las normativas contables que se solicitan y por ende son castigados conforme la ley demanda y igual manera, o sea, como dice, o sea, como hemos visto, la ética de un contador, ese nos instruye para llevar un control tanto personal como profesional y ser transparente a la hora de presentar tales documentos, ¿verdad?